Invitamos al doctor Cabezas y al doctor Vildoso a la mesa para iniciar una ronda de preguntas. ¿Alguien tiene algún comentario, aporte o pregunta que quisiera hacer? Doctor Busallego. Hace más o menos 30 años mi tesis doctoral fue sobre hepatitis B en hemodiálisis y era pues un problema de salud gravísimo, importante, y bueno, con la vacunación todo se fue arreglando. Sin embargo ahora, como bien lo has mencionado, César, es la hepatitis C el gran problema en las unidades de hemodiálisis. ¿Qué medidas así específicas, qué medidas actuales recomendadas por la evidencia se toman en estas unidades de hemodiálisis para disminuir la hepatitis C en este grupo especial? Lo ideal sería que todos los pacientes tengan los equipos individualizados, ¿no? y descartables. Y había una discusión en cuanto al reuso de filtros, que fue toda una discusión, y en el INS se hizo una evaluación de costo-beneficio de esto, y en realidad muchas veces se priorizaban los costos antes que el beneficio de los pacientes, y creo que una alternativa que se planteaba era eso, ¿no? De que sean descartables, porque incluso ellos lo que decían es que se reusa pero en el mismo paciente, ¿no? Pero acá las medidas de los cuidados que se tengan en curso en esas manipulaciones siempre ponen un riesgo, ¿no? Como estos virus, si bien el virus C no es tan termostable como el B, siempre el riesgo de la manipulación en ambientes cerrados es un riesgo, y una de las alternativas yo creo que sería esa. Claro que el costo es alto, pero y lo otro es que todos los procedimientos estén protocolizados y que todos lo cumplan, ¿no? Muchas veces eso no se da. Y lo otro es ahora ya se está haciendo, ¿no? De que todo paciente que ingresa a un proceso de hemodiálisis tiene que tener un basal y irlo evaluando periódicamente, y eso también le va a dar un indicador de que si lo que estamos haciendo está bien o no para prevenir la tasa de infección. Doctor Bustein. Una pregunta para el doctor Vildósola. Hemos visto en los cuadros que nos ha presentado una alta prevalencia de IgE en las poblaciones en general, sobre todo las infantiles. Eso significa que esos pacientes que tienen IgA han tenido hepatitis, han tenido una forma de hepatitis asintomática. ¿De dónde viene esa alta tasa de IgE en la población en general? Gracias, doctor Bustein. Una característica de la hepatitis A es que en los niños, cuanto más pequeños, la enfermedad no se manifiesta clínicamente. A medida que avanza la edad, empiezan a aparecer los síntomas. Es más, cuando tienen más de 40 años en Estados Unidos, por ejemplo, hospitalizan, porque los cuadros clínicos son muy severos en las personas mayores. Entonces en los niños tienen esa alta tasa porque la mayoría de ellos hacen enfermedad o infección asintomática, no tienen síntomas. Había una pregunta al doctor y después el doctor. Sí, muchas gracias. Felicitaciones también al doctor Tagle, a Germán y a César por las presentaciones. Una pregunta. Este tipo de planes, como el que se ha presentado de la OMS para la erradicación de la hepatitis viral, tienen grandes obstáculos para su implementación en países específicos, ¿no? Lo que nos pasó en el caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, creo que es un buen ejemplo. Se acordaron en el 2000 y recién en el Perú, 5 años después, estábamos recién organizándonos para ver cómo ya ha transcurrido un tercio del plazo. Entonces, mi pregunta iba un poco por ahí, ¿no? ¿Qué tanto, o digamos, en qué rumbo anda en este momento la organización en el país para poder implementar este plan de erradicación internacional? Sí, efectivamente, como mencionó el doctor Cabezas, se ha conformado un comité asesor adscrito al Ministerio de Salud para afinar las normas técnicas y actualizarlas. Es un mandato de la OMS, expresamente expresado a la hoy exministra Patricia García en un documento que señala que el Perú tiene que ponerse a tono con la meta de erradicar la hepatitis
B y C, principalmente, que son las que matan realmente en el mundo. Y entonces, en ese sentido, por un lado, establecer un mejor estadiaje de las personas, porque estos medicamentos son caros. Y como hemos visto, una de las tres dimensiones es abaratar el costo. Y también priorizar en quién vamos a tratar. Por ejemplo, la hepatitis C que hay, cada vez se descubre más. Hay personas que tienen poca fibrosis o ninguna fibrosis. Esos pacientes puede ser que pasen toda su vida y no fallezcan del hígado. Pero hay pacientes que sí tienen ya una fibrosis avanzada yendo a una cirrosis o ya cirrosis establecida. Entonces, con la elastografía que el doctor Cabezas mencionaba, se puede afinar la puntería, por decirlo de una manera, y tratar a los pacientes que están en riesgo de hacer cáncer y hacer cirrosis. Entonces, una manera es hacer un mejor estadiaje no invasivo. Antiguamente se propugnaba la biopsia hepática, pero los pacientes uno les decía, vamos a hacer una biopsia hepática, y salían corriendo, porque es una biopsia hepática, la biopsia hepática asusta, ¿no? Y tiene su mortalidad. En cambio, ahora uno le dice al paciente, vamos a hacer una elastografía, que es como una ecografía con un 95% de precisión para poder predecir o descartar fibrosis, y si eso se implanta a nivel nacional, podemos detectar mejor a los pacientes que están en riesgo y tratarlos, porque los medicamentos, de aquí a que se abaraten los costos, que es la otra dimensión de las metas, va a pasar más tiempo. Entonces, los medicamentos van a seguir siendo caros. No se va a poder comprar lotes masivos de medicamentos para tratar a toda la población, y con lo poco que se compre se va a poder disminuir la mortalidad en los que están en mayor riesgo. Esa es una realidad concreta. Ya las normas técnicas que estamos elaborando van en ese sentido. Ya se ha establecido que se va a implantar la elastografía para depistaje, para estadiaje, mejor dicho, de los pacientes con hepatitis crónica B y C, y también se está viendo qué medicamentos se va a importar para poder dar cobertura a estos pacientes. Eso es en cuanto a hepatitis C. Y en cuanto a hepatitis B, también se está hablando de seguir aumentando la cobertura. Ya se ha hecho gran trabajo en vacunar universalmente a todos los niños, y eso se refleja en una dramática disminución. Creo que en hepatitis B estamos bastante bien, o sea, ya podemos darnos el lujo de decir que pertenecemos a un grupo de países con baja prevalencia de hepatitis C. Siempre hay bolsones, pero a nivel nacional estamos, creo, a la altura de los países desarrollados en hepatitis B, orgullosamente, ¿no? Yo quisiera aprovechar, el doctor también tiene una pregunta, perdón. Sí, no, yo quería todo felicitar a la mesa, al doctor Tagle, al doctor Vildósola y al doctor Cabezas por una magnífica puesta al día en hepatitis. Yo tenía una pregunta de curiosidad dirigida al doctor Cabezas. En su mapa peruano de prevalencia de hepatitis C sale una alta prevalencia en el departamento de Tacna, que sale del común de los departamentos prevalentes, como son los de la selva. ¿Por qué Tacna? Sí, en realidad la hepatitis B y D está más ligada a la Amazonía, ¿no? A nosotros es un hallazgo, no tenemos una explicación, pero de todas maneras son prevalencias bajas, ¿no? No es como en B, que son altas. Así es. Todavía habría que analizar la data que se está haciendo, que puede ser por la migración de Chile. No sabemos qué está ocurriendo en Chile. Podría adelantar opinión, pero sí esto llama la atención. Yo quisiera hacer un comentario al doctor Vildósola y al mismo tiempo una pregunta, ¿no? Él ha mostrado claramente que a medida que las personas de hepatitis, digamos, en cuanto a hepatitis A, van saliendo de la casa y van incorporándose a la vida, población económicamente activa, estudiantes van adquiriendo inmunidad. Pero de todas maneras, entre los 10 y los 20 o 30 años están susceptibles, porque tienen una muy baja prevalencia. Entonces estamos pasivamente mirando a ver qué pasa, y no estamos vacunando a estas personas, simplemente no hay una vacunación universal contra hepatitis A, pero ¿no cree usted que se debería implantar una política, o por lo menos proponerla, porque esta es una población susceptible y está naturalmente adquiriendo inmunidad, pero no estamos haciendo nada activo por proteger a esta población que ya no tiene anticuerpos de la mamá y ya salió a la calle a trabajar? Bueno, yo creo que es correcta la pregunta, importante, pero me parece a mí que lo primero que tendríamos que hacer es actualizar nuestros estudios epidemiológicos.
porque lo que yo he mostrado es del año 99, se han pasado 18 años, y las condiciones sanitarias de nuestra ciudad, especialmente Lima y de muchas otras ciudades del país, evidentemente han mejorado, porque hemos visto cómo han caído las tasas. Evidentemente también es verdad que ahora vamos a ver, estamos viendo más hepatitis A aguda, porque lo que dice Martín, los jóvenes, los adolescentes, que salen ya a comer en la calle, etcétera, etcétera, empiezan a tener la infección, y cuanto más edad tienen los que adquieren la infección, más probabilidades de hacer enfermedad sintomática. Entonces podríamos hacer primero un estudio actualizado de epidemiológico en los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Los que salen del colegio o los que están saliendo del colegio, para ver qué porcentaje. Si ese porcentaje es 50%, como vimos nosotros en el estudio que hicimos en el 99, definitivamente a los escolares había que vacunar. La vacunación sucia, pues, porque la vacuna no es tan cara, y vacunamos a 100, 50 ya están protegidos, pero no importa, ¿no es cierto? Porque además la vacuna se tolera muy bien, pero protegemos a los otros 50 que sí van a tener enfermedad clínica y probablemente hacer alguna complicación. Entonces yo sí creo que sería interesante, pero habría que actualizar los datos epidemiológicos, ¿no? No sé si ahora están en 50 o de repente están en menos, ¿no? Menos de 50% ya están protegidos, quiero decir. O sea, hay más susceptibles, por las condiciones sanitarias son mejores. Entonces, más riesgo todavía de que hagan una infección. Valdría la pena hacer un estudio actual de epidemiológico. Y eso nos lleva un poco a plantear, como entidad, ¿no? Como academia, de dónde sacamos la data, ¿no? Estos son estudios que son sencillos de diseñar, pero difíciles de implementar, ¿no? Porque necesitamos financiamiento para hacer todo este estudio de prevalencia. El doctor Cabezas nos podría dar luces al respecto. Sí, en realidad sí, como dice, para hacer ese estudio de prevalencia hemos demorado como 4 años de preparación y para hacerlo un año, ¿no? Es complicado en el estado, pero a pesar de eso yo creo que sí es factible. Por ejemplo, hay una actividad que se hace de la academia con el INS, con esto de la revista. Yo creo que el otro paso sería de plantearle propuestas de necesidades nacionales que proponga la academia y que el instituto y las regiones también puedan hacerlo, ¿no? Y hacer en el sentido de que, porque en realidad, como dice el doctor Tales, no es difícil en realidad, hacer el diseño, la toma de muestra y procedimiento analítico tampoco es difícil. La cuestión es tener la decisión de hacerlo y los recursos para hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso es depende de una propuesta de la academia, podría ser esa, ¿no? Y una discusión que siempre se ha dado, ¿vacunamos o no contra hepatitis A, ¿no? Y siempre se terminó en la discusión de que poner agua y desagüe es lo primero, y nos hemos pasado desde que soy chiquito a escuchar eso, ¿no? Y ya pasado tantos años y seguimos en lo mismo, en la misma discusión. Entonces yo creo que, y por otro lado, la tecnología avanza y las vacunas han bajado de costo, y ahora incluso hay vacunas que están incorporadas, ya no sea dentro de la pentavalente, sino una hexavalente. Entonces con eso se facilitaría, porque es el mismo pinchazo, no es una vacuna adicional, sino es un antígeno más dentro de la vacuna. Pero son estrategias que se pueden usar, pero lo primero es que se tome la decisión, ¿no? Y una decisión basada en evidencia. Y los argentinos, por ejemplo, que han evaluado cuántos trasplantes de hígado han hecho en niños que han tenido hepatitis fulminante por A, ¿no? Y con algunos casos que superaban pues los costos de la compra de la vacuna, ellos decidieron ya vacunar, y actualmente es uno de los países que vacuna contra hepatitis A dentro de su programa, ¿no? Entonces yo creo que ahí yo creo que los pediatras también pueden ayudar bastante. Por ejemplo, si preguntamos cuántos casos han habido de casos severos o que han requerido trasplante de hígado o que han muerto en niños, en realidad no tenemos ese dato, ¿no? Que pueden tener de repente los pediatras en los hospitales que ven niños. Quiere ser un alcance. Como estamos asumiendo que la hepatitis A todavía tiene alta prevalencia en los adolescentes, ¿no es cierto?, en los niños y adolescentes, las muestras no son muy grandes, entonces podríamos comprometer a las regiones que hagan sus estudios parciales y nosotros con una muestra representativa en todo el Perú. Porque si el 50% de la población infantil es susceptible, tiene anticuerpos, no es tan difícil hacer un estudio epidemiológico. O sea, por la cantidad, quiero decir, eso definitivamente podría ser un costo menor, ¿no? Claro, incluso ahora hay la técnica de hacerlo en papel filtro, ¿no?
Entonces es una gotita de sangre, un papel filtro, y hay gran aceptación de eso, en que tomes muestra de sangre. En el estudio, en la encuesta que hemos hecho, se ha hecho a partir de 15 años, pero es importante saber qué pasa antes de los 15 años, ¿no? Pero las prevalencias después de los 15 años siguen siendo altas. Claro, no, por eso. El estudio del 2013 que he mostrado ahí, en los niños de 1 a 15 años, todavía son altas, ¿no? El promedio nacional es 50%, y en Iquitos está el 60 y tantos %. Lima tiene 37%, o sea que la muestra no debería ser muy grande, porque es alta todavía la prevalencia, es el año 2013. Y en el del 2006 que hicimos nosotros en las escuelas públicas y privadas, 70%, o sea, entre los 14 y 16 años. O sea que sigue siendo alta la prevalencia en esas claro, pero viendo el vaso mitad vacío, hay 30% que no están protegidos y 50% que no están, o sea, hay un vacío, ¿no? Claro. Van a ser formas probablemente severas, ¿no? Claro, así es. La hepatitis A puede permanecer latente y hacer su manifestación sintomática posteriormente. ¿Hay una estadística o algo que significa una cosa amenazadora, que uno con IgE alt, con IgE hepatitis A, y no ha tenido sintomatología durante toda etapa de su vida, en la adultez haga una forma severa de hepatitis? No, pero si tiene el anticuerpo anti-A y IgG, ya está protegido, ¿no es cierto? Ya queda protegido. No hay forma latente de hepatitis. No hay forma latente. La única forma que puede prolongarse hasta 2 años, y como historia natural, es la hepatitis A recurrente. Pero a los 2 años se curan, ¿no es cierto?, y quedan restitucio ad interum. No hay hepatitis crónica eso sí está definitivamente confirmado. Otro dato importante que no ha sido mostrado en la encuesta del INS que condujo el doctor Cabezas, la prevalencia de hepatitis E es de 14% en el Perú. Es un dato interesante. El doctor Vildoso la mencionaba que es una zoonosis, hay reservorios animales, roedores, cerdos. Nosotros hicimos el estudio que mencionó el doctor y encontramos 28% de prevalencia de manipulares de cerdos, y sobre todo en los que tenían más de 20 años trabajando, y cosa que tú también encontraste en los trabajadores de EDAPAL. O sea, parece que la exposición crónica a la hepatitis E es lo que hace que el paciente haga anticuerpos, pero no necesariamente estos pacientes son portadores de hepatitis E, tienen anticuerpos, y tampoco se sabe si estos anticuerpos son protectores o no. En A sí sabemos que son protectores, pero en E no sabemos todavía si es realmente protector el tener anticuerpos. Ese es un fenómeno interesante. Claro, pero una de las cosas que puede cambiar un poco nuestra visión de la forma clínica de hepatitis es los genotipos, ¿no? Es decir, por ejemplo, se ha probado que el genotipo GT1 es el que produce la muerte y los casos gravísimos de las gestantes. Entonces, por ahí puede ser, digamos, el camino para investigar, ¿no es cierto?, qué genotipo está predominando en el Perú, ¿no? Desde el 3 y 4. Sí, solamente mencionar de que todos los estudios que se han hecho en el país son de estudios basados en la serología, no utilizando el ELISA. Y bueno, eso está bien, que nos da una idea, pero hace falta el aislamiento viral, ¿no?, para genotipificar y de repente ver los riesgos si son mayores o no, o de repente es una variante genotípica también que no lo sabemos. Pero eso sí amerita pues aislarlo a partir de heces, y que es más costoso, ¿no? Pero yo creo que sí es necesario hacerlo. El doctor quería. Sí. En la forma A, la recurrente significa que el paciente todavía alberga el virus o que se reinfecta. Y luego lo siguiente, si es potencialmente transmisor, sea durante ese periodo o después de que se supone libre de afección. Hace muchos años, en la década del 80, un médico costarricense, un investigador de hepatitis, el doctor Villarejos, demostró que en las recurrencias podía aislar el virus en las heces de los pacientes y también en la sangre, de manera que esos pacientes se comportan exactamente que un agudo y que pueden transmitir la enfermedad, porque como es fecal oral, si lo están eliminando el virus por las heces, son potencialmente contagiosos, ¿no? Después ya no. Una vez que curan esos recurrentes, que a los 2 años se curan espontáneamente y ya desaparece todo, pues, ¿no?
Dado lo avanzado la hora y queremos agradecer mucho a los expositores, al doctor Vildosa, al doctor Cabezas, y le paso al doctor Busalleo la palabra.